cambiado tu alimentación y llevas un tiempo cuidándote. Mucha lechuga, cuidados, poca comida y hasta ejercicio. Tanto sacrificio y aún no estás perdiendo grasa. ¿Por qué? Hoy te diré los 5 errores que seguramente estás cometiendo y que hacen que no notes el cambio. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y hago este video porque seamos sinceros. Cuando cambiamos nuestra alimentación y nos ponemos a dieta especial, queremos ver los resultados lo más rápido posible. Y es probable que algunas acciones estén fallando y por eso no se noten los resultados. Así que te diré los 5 errores más frecuentes y cómo cambiarlos para que empieces a sentir que tu esfuerzo vale la pena. Vamos a ello. Primer error, eliminar los carbohidratos. Seamos sinceros, de las primeras cosas que hacen cuando se quiere perder peso es quitar el pan, tortilla, arroz, patata y demás carbohidratos. Parece que son los malos de la película. Y si bien es cierto que por un lado son alimentos que podrían tener muchas calorías, también son una buena fuente de energía. Son como una gasolina fácil que tiene el cuerpo. Cuando los quitas por completo de tu dieta, sobre todo si lo haces sin asesoría, es probable que tengas malestares, cansancio, dolor de cabeza y además te durará poco esta acción porque seamos sinceros, tenemos a los carbohidratos muy metidos en nuestra alimentación. Así que cuando te canses y los vuelvas a comer, probablemente tu cuerpo los acumule para hacer una reserva de gasolina fácil, convirtiéndolos en grasa. La solución: come carbohidratos. El truco está en preferir los integrales, combinarlos correctamente con otros alimentos como verduras, proteínas y grasas saludables y no abusar de ellos. Pero sí que podrías eliminar los azúcares libres. Con eso ya tendrías muy buenos resultados. Y por cierto, en unos días empieza mi reto para eliminar el azúcar, en el que te daré el paso a paso para perder grasa y ganar salud, así que si aún no estás dentro, esta es la señal que estabas esperando porque en nada empezamos. Tienes la información en quierounadieta.com o en la descripción del video. Pero volviendo al tema, pasemos al segundo error, el número de comidas. Hay quienes dicen que si quieres perder grasa debes comer al menos 5 veces al día y hay quienes dicen que es mejor hacer ayuno y comer 1 o 2 veces al día. La realidad es que esto depende de tu estilo de vida y de tus objetivos, porque lo importante como tal no es el número de comidas, sino que cubras tus necesidades nutricionales y energéticas. El error está en querer cambiar el número de comidas de un día para otro, porque es probable que o te quedes con hambre o que comas de más. La solución es que mantengas tus horarios y que mejor comas con calma y mastiques bien para escuchar tus señales de hambre y saciedad. Sí, lo ideal sería comer solo cuando tienes hambre real. Tercer error, alimentos mágicos y suplementos. El vinagre para perder grasa, el agua con limón, los jugos verdes, las alcachofas, todos estos alimentos y preparaciones pueden ser que te ayuden a perder grasa. Repito, te ayudan, pero no es su responsabilidad. Para que quede más claro, imagina que quieres que tu coche, con el que llevas mucho tiempo, funcione de maravilla. Y por eso compras un aceite que le va fenomenal, pero sus llantas están desgastadas, el volante no funciona muy bien, no has cuidado muy bien los frenos, etc. El aceite te ayudará, pero por sí solo no hará que tu coche vuelva a estar súper bien. Para eso tendrías que cuidar y mejorar muchos aspectos del coche. Y lo mismo cuando quieres perder grasa. Los alimentos mágicos por sí solo no te harán perder grasa. La solución: llevar una alimentación natural y tener mejores hábitos y estilo de vida. Cuarto error, estrés nutricional. Cuando te propones perder grasa, empiezas a contar calorías, pesar los platos, hacer cardio, etc. Por la motivación inicial quieres dar un giro de 180 grados. Esto genera un estrés nutricional porque no es algo a lo que estabas acostumbrada. Empiezas a mandarle señales a tu cuerpo de que cuidar tu alimentación es algo complicado y por lo tanto tus trabajadores internos, o sea tus órganos, no te ayudarán a perder grasa porque sentirán que hay algo malo detrás de eso. Así es, la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos influye mucho en la pérdida de grasa. La solución, otra vez, es llevar una alimentación natural, pero esta vez no me refiero a los alimentos, sino a las acciones que rodean a la alimentación. Por eso, mejor disfruta de los nuevos alimentos, de la combinación de sabores y escucha a tu cuerpo, es decir, disfruta de la alimentación saludable. Y quinto error, copiar la dieta de la vecina. Cada persona es diferente y nuestros metabolismos también lo son. Por eso, si conoces a alguien que no se dedica de forma profesional a la nutrición y que te dice que haciendo exactamente lo mismo que él o ella conseguirás perder grasa, es probable que no te funcione y que al contrario, después de un tiempo tengas efecto rebote. La solución: adaptar la alimentación a ti. Arma un plan de alimentación de acuerdo a tus horarios, a tus gustos y necesidades. Y si necesitas ayuda con eso, te recuerdo que puedes pedir una consulta personalizada conmigo o entrar a uno de mis retos para perder grasa, en los que además de menús y recetas que te doy, te enseño mi método para cambiar tu alimentación y sentirte cada vez mejor. Tienes la información en quierounadieta.com. Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta, y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.